Hola, buenos días. En Grecia, en la antigua Grecia, había un río que, según la mitología de aquel lugar, si bebías sus aguas, caías en el completo olvido. Se te olvidaba todo, incluso se te llegaba a olvidar quién eras y de dónde venías y a dónde te dirigías. Lo olvidabas completamente todo. El río se llamaba el Leteo. Y en griego la palabra leto significa eso, significa olvido. Y una cosa interesante a tener en cuenta y que los griegos nos han dado en herencia, aunque nosotros seguramente no lo sabemos, es el antónimo de leto. Para los griegos el antónimo de leto era aletheia, y aletheia significa verdad. La lógica nos hace pensar que lo contrario al olvido tendría que ser la memoria. Sin embargo, para los griegos, lo contrario al olvido es la verdad. La verdad. Y claro, lo que va de memoria a verdad es una distancia muy, muy larga. Uno puede tener mucha memoria y eso no significa que en esa memoria haya mucha verdad, porque muchas veces fabricamos la memoria, fabricamos los recuerdos. Yo hace unas semanas me pasó una anécdota, y una anécdota divertida, lo que pasa es que el final era un poco flojo. Entonces cuando lo contaba pues no obtenía la respuesta que yo pretendía. Y entonces, una vez mientras contaba esa anécdota, pues de forma instintiva le cambié el final, le hice un final un poco más brillante y entonces sí, pues obtuve la respuesta que yo quería. Y eso inmediatamente me hizo pensar que a partir de entonces yo iba a contar mi historia así, de ese modo, con ese final inventado, y así obtendría siempre el éxito. Y me di cuenta de que al final, seguramente dentro de unos años, ya ni siquiera recordaré que me he inventado ese final y ese final pasará a formar parte del recuerdo y será mi verdad. Y yo ni siquiera me acordaré de que es inventado. Por eso los griegos estaban alertados frente a eso, frente a la amenaza de que la memoria no fuera verdad. Y por lo tanto hicieron que el antónimo, que lo contrario al olvido, no fuera la memoria o no apareciera como la memoria, sino que apareciera como la verdad. Y esto os lo quiero decir porque vamos a ver a lo largo de este curso un montón de mitos. Mitos son historias a partir de los cuales distintas sociedades humanas han tratado de dar respuesta o de tratar de explicar sucesos, acontecimientos o contextos que no acaban de entender del todo y necesitan pues esa palanca para llegar a una respuesta. Y aunque esa respuesta pues no esté muy alejada de la verdad, ¿vale? Son mitos que por su propio contenido nos dan a entender que no son ciertos. ¿Por qué? Pues porque aparece la magia, aparecen milagros, sucesos extraordinarios, pero a pesar de esa mentira, a pesar de esa falta de veracidad, los mitos sí que contienen verdades, en el sentido de que ellos mismos, su propia existencia, son verdad y los han utilizado, su función ha sido la de tratar de explicar unos hechos, ¿vale? Y esa función es cierta y es así. Por ejemplo, yo siempre tengo en cuenta, y ahora que soy padre, el hecho de que yo quiero recordar pues cuando yo era pequeño y muy pequeño y me dormía en cualquier lugar por la noche, me acuerdo de despertarme y estar en mi cama y decir, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué milagro es este? ¿Qué magia es esta? Y ahora cuando yo llevo a mi hijo que se queda dormido en el sofá o se queda dormido jugando en su habitación o leyendo un cuento en cualquier parte de la casa y le llevo en brazos hasta la cama, me doy cuenta que esa es la verdad. Sin embargo, ¿qué pensará mi hijo? Mi hijo pues estará en ese momento de misterio de qué es lo que ha pasado ahí. ¿Vale? Él tendrá sus mitos, tendrá sus explicaciones y entenderá algún día la verdad, y es una verdad ordinaria, ¿vale? Pero a la vez hermosa, porque no deja de ser tu padre que te está llevando desde cualquier lugar hasta tu cama. Pues esos son los mitos. Los mitos son explicaciones sobre sucesos que no entendemos del todo y es nuestro intento de ordenar el mundo, de darle un significado, de darle solidez y de dejar de tenerle miedo.
porque al final el desconocimiento, el no saber qué está pasando, nos genera inquietud y nos genera temor, porque no sabemos, porque no controlamos, porque no somos capaces de alcanzar la verdad. Por eso los mitos, a pesar de que son mentira, por así decirlo, contienen verdad y tienen partes de verdad. Y las distintas sociedades del mundo que ha habido a lo largo de la historia han pretendido, a través de ficciones, a través de diferentes relatos, explicar algo que ni siquiera nosotros conocemos bien del todo, que es el origen del mundo. Cómo hemos llegado hasta aquí, cómo la humanidad o cómo incluso la realidad ha llegado a ser la que es. Distintas sociedades, y lo vamos a ver a lo largo de la clase, han tratado de dar su explicación y para ello han recurrido a entidades superiores, a seres capaces de generar esa realidad, a grandes padres capaces desde el otro lado del mundo, desde otra dimensión, de cogernos en brazos y sacarnos desde una dimensión oculta hasta una dimensión real, que es el mundo actual. Esos son los mitos. Y vamos a ver esas respuestas y vamos a ver cómo a través de esas respuestas también nos han dejado la verdad de sus inquietudes, del mundo en el que vivían, de los elementos que cogían, de los ingredientes que utilizaban y que tenían a su alcance para hacer esos relatos y para tratar de explicar la realidad en la que vivían. ¿Vale? Pues vamos a conocerlo. Hasta ahora.